Venimos hablando acerca de cómo los humanos construimos significado, cómo los fenómenos que ocurren en nuestras vidas adquieren sentido al incorporarse a una historia narrativa personal y al tomar en cuenta el contexto donde los sucesos ocurren. Pero, ¿por qué necesitamos conceptos para pensar, pero también para percibir? La ciencia contemporánea dice, si no tuviéramos conceptos que representaran la experiencia, todas las entradas sensoriales serían simplemente ruido. ¿Pero por qué? De eso les propongo hablar hoy. Comencemos apelando a la literatura y al arte, a ver si, como tantas otras veces, nos ayudan a entender. Quisiera compartir con ustedes un pequeño fragmento de un relato de Borges que se llama La búsqueda de Averroes. Allí se dice: jugaban unos chicos semi-desnudos. El juego duró poco. Padecían prisiones y nadie veía la cárcel. Cabalgaban, pero no se percibía el caballo. Combatían, pero las espadas eran de caña. Morían y después estaban de pie. Farage, el dueño de la casa, al igual que Averroes, opina que las personas de la terraza estaban locas. Abul Qasim responde, no estaban locos, estaban figurando una historia. ¿Qué pasa acá? El sabio Averroes, del relato de Borges, era un escritor y poeta estudioso de la obra de Aristóteles, que tenía que traducir al árabe los términos comedia y tragedia. Buscaba en su marco de referencia un concepto que pudiera hacerle entender de qué se trataba, dado que sus marcos referenciales culturales eran la doctrina del Islam, que condena la representación por figuras humanas, no podía entender el significado. Preocupado por este dilema, y al mismo tiempo ignorante de sus límites culturales, Averroes observa un espectáculo teatral callejero y no puede entender qué es lo que ve. No puede darle significado a lo que sus ojos perciben porque carece del concepto necesario para comprender. Vamos a recurrir a otro ejemplo de la literatura, en este caso a la novela La policía de la memoria de la escritora japonesa Yoko Ogawa. Allí se narra una distopía muy extraña en una isla donde, al revés que en lo que veíamos con Averroes, de Borges, acá las personas tienen conceptos que pueden aplicar a la realidad, pero hay una epidemia de olvido. Las personas olvidan los conceptos y por lo tanto la realidad desaparece. Es decir, la realidad física se hace invisible. Este es un pequeño ejemplo. Mamá me sentó sobre sus rodillas y acercó el cuello a mi nariz para que pudiera oler la gotita de perfume. ¿Llegas a percibirlo?, preguntó. Capté un leve matiz que lo hacía diferente al olor a pan tostado o al olor al cloro de la piscina y rebusqué en mi memoria recuerdos que me permitieran al menos expresarlo con palabras. Pero me quedé callada. ¿Qué podía responder? Mi silencio se prolongó hasta que, finalmente, mamá exhaló un suspiro y desistió de seguir intentando hacerme comprender aquello. Me rindo. Para ti, esto no es más que agua, una ínfima cantidad de agua.
y ya no hay nada que se pueda hacer para remediarlo. Lo perdido en esta isla, perdido está. No hay manera de hacerlo volver. Mamá colocó de nuevo el frasquito en el interior del cajón. Perdido el concepto, la realidad que ese concepto representaba también desaparece. Esta es la rara epidemia de la isla que se narra en esta fantástica novela. Cuando los críticos le dijeron a Pablo Picasso que su retrato de Gertrude Stein no se parecía en nada a ella, Picasso respondió: no importa, ya lo será. Ya se va a parecer mi retrato a Gertrude Stein. ¿Por qué? Porque la percepción es maleable. Porque no existe un ojo cámara ni una mirada desnuda. Porque un nuevo modelo nos enseña un nuevo modo de ver lo que la mirada no puede ver por sí misma. Averroes, la isla de la novela japonesa, se necesita un concepto no solo para entender, sino para percibir. Y si cambiamos el modelo de la realidad, también cambiará nuestra percepción de la realidad. Por eso la respuesta de Pablo Picasso: ahora no se parece, pero ya se parecerá en el futuro. En algunas circunstancias, nosotros solemos insistir en ver para creer. Pero, por ejemplo, una mujer pintada por Lucas Carnage en la Edad Media, una pintada por Rubens en el Renacimiento, o una pintada por Manet en el siglo XIX, muestran tres mujeres distintas, muy distintas, pero lo que en realidad están mostrando son tres formas distintas de observar el mundo, tres personalidades diferentes, tres filosofías, tres culturas, y no solo tres representaciones diferentes. Nuestra mirada pone en escena nuestra idea del mundo, nuestro marco teórico, nuestras referencias culturales. Como acabamos de ver con algunas obras de arte, un Jackson Pollock, un Monet, un Van Gogh, sin conceptos no hay significados. Los datos sensoriales solos no alcanzan. Yo los invito a que vean esta figura. En este momento sus cerebros están haciendo muchas cosas simultáneamente. Su corteza visual temprana está codificando las líneas y los bordes dentro de las manchas blancas y negras. Están poniendo en juego toda su maquinaria de fabricación de significado. Están tratando de darle sentido a lo que esta imagen visual les está ofreciendo. Y sus amígdalas están disparando a toda velocidad para resolver la incertidumbre que ofrece la imagen. La corteza cingulada anterior, subungual y la ínsula posterior conversan con nuestro cuerpo para entender las interocepciones aversivas que la falta de significado nos ocasionan. Todas estas cosas ocurren juntas. Ahora, mire la segunda imagen. Piense si ha encontrado un significado, si le encuentra un sentido. Y volvamos a ver la primera imagen. Es probable que el sentido que no encontraba la primera vez que usted vio esta misma imagen, ahora lo encuentre fácilmente. Como consecuencia, su amígdala ha reducido su disparo.
es muy probable que nunca más en su vida que usted vuelva a ver esta imagen a la que hace apenas un minuto no le encontraba sentido, vuelva a ocurrirle lo mismo. De ahora en más, usted siempre verá una vaca cada vez que vea esta imagen. La misma vaca que hace un minuto era incapaz de ver. Piensen, por ejemplo, ¿pueden encontrar ustedes el símbolo que es diferente al resto en esta imagen? Claro que pueden. Pero ¿cuánto tiempo les llevó? Vean qué ocurre si solamente giramos 90 grados la imagen. ¿Cuál es la imagen diferente? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Por qué la encontraron mucho más rápido en esta segunda instancia que en la primera? Simplemente porque en la segunda instancia las imágenes tienen significado y en el primero no la tenían. Sin significado, la percepción es ambigua, polisémica e indeterminada y genera incertidumbre. Sin conceptos, no hay significado. Nuestras percepciones, nuestros datos sensoriales, no son, como solemos creer, una fotografía del mundo. Ni siquiera son una pintura de calidad fotográfica como un Vermeer. Son más bien como un Van Gogh o un Monet. Y en un día particularmente malo, tal vez incluso, nuestras percepciones son como Jackson Pollock. Requieren interpretación. Los datos son ambiguos, polisémicos, no se explican por sí mismos, requieren de un contexto para hacerse comprensibles. Estamos tratando de entender por qué la necesidad de tener un aparato conceptual complejo y adecuado a la cultura en la que vivimos para darle sentido al mundo de la experiencia. George Lakoff, uno de los más grandes lingüistas del siglo XX y el siglo XXI, especialista en el tema de metáforas, afirma en uno de sus libros que las personas pensamos en términos de marcos y metáforas. Estas son estructuras conceptuales que se hallan en las sinapsis de nuestro cerebro, en la forma de circuitos neuronales. Cuando los hechos no encajan con nuestros marcos conceptuales, los marcos se mantienen, pero los hechos se ignoran. Repito, cuando los hechos de la experiencia no encajan con los marcos conceptuales, estos últimos se mantienen, pero los hechos se ignoran. ¿Recuerdan lo que le pasaba al Averroes de Borges cuando veía una obra de teatro en una representación callejera, pero no tenía conceptos para darle sentido? Sea cual sea el estado de una sinapsis dada, el cerebro trabaja para preservar las conexiones existentes. Es una cuestión de mera homeostasis y de frugalidad metabólica. ¿Qué dicen otros pensadores? Por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, el famoso filósofo austríaco, dice que el significado de una palabra no se encuentra buscando el objeto o el referente que está detrás de la palabra, sino por el contrario, observando cómo se usa esa palabra en el mundo real, lo que él llama juegos de lenguajes. Comprender, dice Wittgenstein, comprender un concepto, comprendernos a nosotros mismos o a los demás, es una empresa que dura toda una vida. Comprender es una empresa que dura toda
una vida. Montaigne, el famoso ensayista, decía que una palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha, y que nadie está libre de decir estupideces. Lo malo, decía Montaigne, es decirla con énfasis. Las palabras codifican un significado que necesita ser compartido en una cultura común para ser comprendido. Otra vez el arte, en este caso las artes plásticas. Hay dos cuadros de Salvador Dalí que son muy interesantes respecto de la idea de conceptos y significados. Este primer cuadro, denominado La persistencia de la memoria, fue pintado en 1931. Pero este segundo cuadro de Dalí fue pintado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1954. El primero se llama La persistencia de la memoria, pero el segundo se llama La desintegración de la persistencia de la memoria. Cuando los sucesos de la historia, cuando el contexto se fragmenta y se atomiza en 1000 pedazos, por ejemplo después de una guerra, a los que no somos capaces de darle sentido, la realidad que nos rodea se padece, pero carece de un significado que podamos atribuirle, y esto genera incertidumbre, angustia y desasosiego. Estamos recorriendo muy rápidamente una serie de testimonios que ejemplifican cómo la cultura nos ayuda a crear un aparato conceptual que dé sentido a la realidad de la experiencia. Robert Levy, un famoso antropólogo del siglo XX, se dedicó a estudiar las culturas de Tahití y relata en uno de sus libros un hecho fundamental. Dice que los tahitianos no expresaban dolor cuando sufrían la pérdida de un ser querido. No expresaban dolor cuando sufrían la pérdida de un ser querido, pero en cambio se enfermaban de una enfermedad muy conocida porque se repetía en las personas que habitaban esta cultura, pero para los que no tenían explicación. Sentían extrañeza, lasitud, alergia, anorexia. No podían articular el duelo porque no tenían ningún concepto para el duelo. No sufrían el duelo tal como lo conocemos nosotros, que sí tenemos el concepto duelo, sino como una mera manifestación somática. Conclusión: la carencia de un aparato conceptual que dé sentido a la experiencia puede producir manifestaciones somáticas que se expresan como enfermedad. En próximas charlas abundaremos sobre este importantísimo concepto. En un libro imprescindible para los días que corren, La era del capitalismo de vigilancia, de Shoshana Zuboff, se dice: lo que no tiene precedentes es irreconocible. Recuerden que se necesitan conceptos, no solo para comprender, sino para percibir. Averroes podía ver una representación teatral, pero carecía de la categoría que le daba sentido. Y cuando nos encontramos con algo para lo que no tenemos precedentes, por ejemplo el teatro para Averroes, lo interpretamos según las categorías que sí tenemos. Por ejemplo, para Averroes eran locos. Esa categoría la tenía disponible, en cambio la categoría teatro no la tenía disponible. Pero ¿qué ocurre cuando cometemos este error categorial, como lo denominaba Gilbert Ryle? Hacemos invisible un fenómeno. Lo transformamos en algo que no es. Averroes transformó en locura lo que era el teatro. Si carecemos de conceptos, hay una gran parte de la realidad que se nos torna invisible.
agrandar nuestro aparato conceptual, hacerlo granular, mejora nuestra comprensión de la experiencia, del mundo en que vivimos y de nuestra propia experiencia interior. El gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos decía, y los invito a llevar esta frase literaria al mundo científico que acabamos de describir, que el hábito de ver siempre la misma cosa acaba por ocultarla a nuestra vista. Solo vemos lo extraño, lo insólito o lo innombrable. ¿Tiene esta reflexión de Augusto Roa Bastos algún correlato científico en nuestros días? Sí, y enormemente desarrollado por la escuela que dirige el neurocientífico Carl Friston. Allí se dice que recibimos más señales de las que podemos procesar. Por lo tanto, la mayoría de esas señales se filtran en un resumen que se genera de acuerdo al modelo del mundo que tenemos basado en la experiencia que hemos vivido. Este fenómeno se llama categorización y solo se envían al cerebro las señales de error predictivo que no coinciden con el modelo. ¿Por qué procesamos el mundo de esta manera? Por razones de frugalidad metabólica, porque el costo energético de los procesos cognitivos también debe racionalizarse en los seres vivos. Hoy, la biología ha desarrollado intensamente estos fenómenos. La practopoiesis es cómo el contexto determina nuestras percepciones. Recuerden que dijimos que aquello que no podemos conceptualizar, no solo no podemos entender, sino que tampoco podemos percibir. El contexto preactiva conceptos y luego los conceptos, una vez activados, dirigen la activación de nuevos conceptos y orientan la percepción. Los humanos necesitamos secuencias contextuales para entender. Solo un mundo en el que los eventos estén conectados de manera significativa, es decir, tengan sentido para nosotros, puede proporcionar los estímulos adecuados para desarrollar conceptos. Las activaciones de los conceptos implican el recableado de una red neuronal, como la que hablaba Lakoff, preparándola para una determinada tarea por delante. La tarea tiene que ver con el concepto que se acaba de activar. Por lo tanto, si carecemos de ese concepto, no podemos estar preparados para la tarea que deberíamos encarar. Por eso a las personas nos gustan las historias y no nos gustan las secuencias de hechos aleatorios que no tienen un sentido encadenado. Necesitamos un mundo en que los eventos estén conectados entre sí de manera significativa. Y la única forma que tenemos los humanos de hacer esto es narrando historias. Más información, por lo tanto, y una mera comunicación no esclarecen el mundo por sí solas. La transparencia tampoco lo hace clarividente. La información por sí sola no engendra ninguna verdad. Acumular datos, pero carecer de conceptos que le den sentidos, no genera ninguna verdad. Es una mera ilusión tecnocrática a la que hoy en día estamos profundamente sometidos. En esta serie de videos estamos hablando de la creación de significado de los fenómenos de la vida humana. En este particular video
hemos hablado de cómo los conceptos dan sentido a la percepción y a la comprensión de los fenómenos. Hemos vinculado elementos del arte y de la ciencia. Nuestra conclusión podría ser que un cerebro sin cuerpo es un órgano inútil, que un cuerpo sin semejantes es un organismo imposible, que un grupo social sin vínculos está condenado a desaparecer, porque somos una especie social y solidaria. No somos ni un órgano, ni un organismo, ni un conjunto de seres aislados e indiferentes flotando en un vacío cultural. Por el contrario, nos hacemos unos a otros. Nuestros conceptos no son propios porque no servirían para nada. Son compartidos en la cultura de la que formamos parte. Por eso insistimos en que nos hacemos unos a otros. Continuaremos con este tema en los próximos videos, pero por hoy me despido de ustedes y les digo muchas gracias por la paciencia de escucharme.